narrativa, y una de sus publicaciones más relevantes se llama Diablos, Insurgentes e Indios, publicado por el INA en 2016. Y Paul Stoller, nuestro invitado de honor, bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, tuvimos un seminario el día de hoy en la mañana, él trabaja en la Universidad de Westchester en Pensilvania, se ha dedicado por más de 30 años a trabajar rituales, tema de la espiritualidad, ritos de posesión, antropología de los sentidos y más recientemente antropología política, nuevos medios del libro, nuestros invitados. Así que, bueno, pues sin mayor preámbulo, le doy la palabra a primero las damas, a la doctora Emiliano. Emiliano Serra, muchas gracias. Gracias. Tiene sentido que lo hable primero, en primer lugar, porque la doctora Johnson conoce mucho mejor la obra de Paul Stoller que yo, que no realmente no es un tema de mi especialidad, ¿no? En realidad, a quien yo conozco mejor es a Sergio González Varela. Y el mérito principal que tenemos es que nos formamos juntos, ¿no? Y su trayectoria ha sido muy cercana a la mía, con sus diferencias, ¿no? Entonces ese es el mérito que tengo yo estando acá, ¿no? Sin ser amigo del autor. Y para mí es un tanto complicado hablar del libro porque el libro tiene su chiste, ¿no? De algún modo hay una especie de juego especular, medio fractal, medio borgiano, porque yo tengo que comentar al texto y al autor de un libro que contiene a otro texto y a otro autor, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces hay una dinámica extraña. Y yo empezaré un poco contando más o menos con una estrategia similar a la que emplea Sergio para abrir su libro sobre Stoller. ¿Cuál es el contexto, digamos, donde se forman ciertas ideas de Sergio, ¿no? Y dónde aparece su relación con Paul Stoller? Yo la primera vez en mi vida que escuché hablar de Paul Stoller fue a través de Sergio, ¿no? Que en algún momento estaba muy entusiasmado con Sorcery Shadow, ¿no? Y con los libros de Bruce Capper, ¿no? Mezclado todo en un momento en que, digamos, creo que fue el pico de eso que algunos de manera más o menos convencional han llamado el giro ontológico en la antropología, ¿no? Y que más allá de la discusión de si existe el giro ontológico o no, exactamente qué es, y si se puede agrupar a toda una serie de autores distintos dentro de la misma categoría, lo que había en ese momento, y creo que bajo esa antropología Sergio se formó o reformuló muchas cosas de su producción original en la UNA, ¿no? Tenía que ver con una tendencia muy fuerte a la crítica de la representación, ¿no? Es decir, en un momento donde la referencia, por ejemplo, a lo simbólico, ¿no? La encontrábamos particularmente irritante, ¿no? Porque parecía que siempre era injusta o era insuficiente para retratar ciertas prácticas, ciertos fenómenos, ¿no? Toda la experiencia antropológica, ¿no? Por otra parte, había una especie como de gran movimiento antisociológico, ¿no? Una búsqueda por de algún modo establecer una distancia frente a una antropología mayor del sociológico, más anclada en la economía política, que determinaba a priori qué era la verdad. Y que por más que reclamara, ¿no? O reivindicara una especie como de vocación empírica o empirista y que atribuyera una gran importancia al trabajo de campo, el trabajo de campo siempre terminaba subordinado frente a una serie de concepciones teóricas que estaban formadas a priori que determinaban qué era lo real. Es decir, hay toda una antropología que yo creo que hasta el día de hoy sigue sosteniendo pues, que lo real está en lo que nosotros reconocemos culturalmente donde está situada la realidad, ¿no? Es decir, podemos identificar lo político como lo real, podemos identificar lo económico como lo real, podemos identificar lo lingüístico, lo simbólico como lo real, porque son nuestras categorías de la realidad. Y todas las otras categorías que pertenecían a otras realidades, que eran consustanciales a esas otras realidades, que las estructuraban, las organizaban, las posibilitaban,
iban quedando fuera, ¿no? O iban quedando reducidas justamente a eso, expresiones de lo simbólico, a funciones de lo social, ¿no? Y ese fue un poco el ámbito donde nos formamos Sergio y yo, y aunque yo por momentos, digamos, que en una posición mucho más ambigua frente a la economía política más cercana, en Sergio hubo, yo creo que una especie de movimiento radical, ¿no? De acercarse a eso. Y eso era posible, entre otras cosas, porque Sergio ha sido alguien que su trabajo etnográfico siempre ha estado profundamente ligado a la práctica. No es casual que a lo largo del libro él destaque una cosa muy importante, que es esta especie de transición que en Paul Stoller está muy clara, del tránsito de la observación participante, ¿no?, al participante observador. Sergio trabajó en un medio que era bastante complicado, ¿no?, muy rico, que era el ámbito de la práctica de la capoeira angola, de las escuelas de capoeira angola en Salvador de Bahía, ¿no? Y todo su trabajo estaba absolutamente ligado a la práctica, ¿no? Es decir, la práctica misma de la capoeira, ¿no?, el trabajo con el cuerpo, el trabajo con las sensaciones, el trabajo con los afectos, el trabajo con toda una especie de rango, de ámbito que tiene que ver con una especie como de energía, ¿no?, que la antropología tradicional no suele reconocer. Eso era, digamos, el centro de su actividad. Entonces, en ese sentido, uno puede explicarse por qué su entusiasmo enorme con Paul Stoller, por qué este trabajo que le había dedicado varios años, de traer su obra al ámbito mexicano, ¿no?, al ámbito de los hablantes de lengua castellana. Y creo que es una cosa muy importante en buena medida porque, aunque la antropología en México se sigue reivindicando fuertemente como una ciencia social, hay muchos departamentos, hay muchos colegas que se sienten profundamente atacados cuando uno pone en duda la existencia de la antropología como ciencia social. A pesar de ello, la práctica antropológica en México a veces peca un poco de ser justamente, o de tener poca cercanía con un elemento de la ciencia que es fundamental, que es el de la experimentación, ¿no? Nuestra antropología sigue siendo muy canónica, sigue siendo muy tradicional, sigue determinando a priori en función de la tradición, y de una tradición que es muy complicada en términos políticos y en términos de las representaciones que crean el ámbito de la experimentación, ¿no? Y yo creo que en Sergio siempre hay una especie de constante búsqueda por la experimentación, ¿no? Y no hay, digamos, cosa más experimental que, por ejemplo, que la obra de Paul Stoller, ¿no? Y principalmente los libros que inauguran el ciclo etnográfico de él y los que lo cierran, incluyendo las novelas, ¿no? Entonces, creo que en el libro no solo hay una introducción a la obra de Paul Stoller, no solo hay una especie de síntesis muy acabada acerca del papel que juega el tema de los sentidos, del cuerpo, de los afectos, sino hay una llamada también muy importante a la necesidad de considerar la antropología como una disciplina experimental. Y eso empata con otro rasgo que creo que está muy presente en Sergio, que es que la antropología tiene también un componente lúdico muy importante, ¿no? Muy cercano al humor, muy cercano de repente al chiste, muy cercano a la picaresca, ¿no? Todo su trabajo etnográfico alrededor de la capoeira angola tiene mucho que ver con todo lo que es la estrategia del engaño, ¿no? Es decir, la capoeira gira alrededor del engaño, de un engaño que tiene que ver con una especie como de picardía subalterna de antiguos esclavos brasileños, ¿no? Y Sergio creo que aborda la antropología un poco con esa idea, ¿no? Y ese espíritu lúdico, ese espíritu de experimentación, ese espíritu de recuperación de todos aquellos saberes, de todos aquellos datos, por utilizar un término que no le hace demasiada justicia, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la sensación, que tienen que ver con la toma de posición radical de conferirle categoría de verdad a las actividades de los otros y a las reclamaciones de los otros y a las prácticas de los otros.
ha llevado a Sergio a experimentar, ¿no?, con muchos temas, ¿no?, incluyendo otros que tienen que ver con el aprecio, el afecto muy cercano que le tiene Sergio a la obra de Carlos Castaneda, ¿no?, un poco recuperada a través de su lectura de Roy Batlle, ¿no?, que en México sigue siendo como una especie como de gran manifestación de heterodoxia, ¿no? Es decir, hay antropólogos que todos tienen las enseñanzas de Don Juan en su biblioteca, pero ninguno le conoce leerlo, y mucho menos lo va a utilizar para sus clases o para sus investigaciones, ¿no? Entonces, en ese mundo de recuperación de otras cosas, de otra realidad, de otros mundos, Sergio también ha investigado mucho acerca del papel de la obra de Castaneda y el papel de la obra de otro gran personaje muy poco apreciado por la antropología mexicana, muy negado por la antropología mexicana, que es Jacobo Grinberg, ¿no?, donde la experiencia de lo chamánico juega un papel fundamental, donde la aceptación de la práctica del otro, ¿no?, es decir, convertir la práctica del otro, aceptarla con todas sus consecuencias, con todas las consecuencias y todos los efectos que tiene sobre el antropólogo, sobre el cuerpo del antropólogo, sobre su forma de pensar, juegan un papel muy importante, ¿no? Y tanto Castaneda como Grinberg son dos personajes muy ligados, creo que a una especie de historia negada de nuestra antropología, que hicieron o trataron de hacer una cosa que probablemente no lograron, a lo mejor porque fallaron o porque no quisieron, y que sí logró Paul Stoller, que eso queda muy patente en el libro de Sergio, ¿no? Y el elemento fundamental es que efectivamente tanto Paul Stoller como Carlos Castaneda como Jacobo Grinberg se atrevieron a dar el paso, ¿no?, hacia el otro mundo, ¿no? Es decir, una especie de renuncia a la comodidad, a la higienización que aportan nuestras categorías, ¿no?, y de las cuales nunca nos alcanzamos realmente como a desprender, y es penetrar en el otro mundo, ¿no? Es el encuentro sensible de darle la mano al hechicero Songhai, ¿no? Es un poco el encuentro con Don Juan, es el encuentro de Jacobo Grinberg con Bárbara Guerrero, con la Pachita, que por ejemplo en el caso de Grinberg lo llevó, digamos, a tomarse en serio, tan en serio se tomó, digamos, la práctica chamánica de Pachita, ¿no?, que empezó a desarrollar un trabajo experimental alrededor con las premisas, ¿no?, utilizando como base de su epistemología y de su trabajo experimental el trabajo mismo de Pachita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Castaneda y con Grinberg? Bueno, pues de Grinberg no sabemos muy bien qué le pasó, ¿no? O sea, si se desmaterializó, si lo asesinaron, si huyó a Nepal y se perdió en las montañas, ¿no? De Carlos Castaneda sabemos que nunca le interesó regresar al otro mundo, ¿no? Es decir, o que no tenía quizás las habilidades para transitar del mundo de la antropología, ¿no?, al mundo de lo chamánico. Y una cosa que aparece, creo que con mucha nitidez en el libro de Sergio, y de ahí la importancia de la obra de Paul Stoller, es que Paul Stoller sí tiene la habilidad de moverse entre un mundo. No, a alguien no le gustó. No sé si me dio. That's why I did nothing. No, sí está funcionando. Sí, perdido. Por eso yo me voy a quedar en la economía política. Sí, claro, ¿no? Pero es esa habilidad, ¿no? Es decir, cómo pasar de un mundo a otro sin comprometer a uno de los dos, ¿no? Y una de las cosas que uno ve a través del retrato que hace de Sergio de Paul Stoller es que Paul Stoller puede trabajar de alguna manera con la magia de la ciencia y puede trabajar con la racionalidad del pensamiento chamánico, ¿no? Y es en esa frontera, en ese tránsito donde se sitúa el libro de Sergio, donde se sitúa creo que también la obra de Paul Stoller, porque el libro está realmente construido como un diálogo donde además transpira
no solo el homenaje un poco del discípulo, sino que también hay rasgos evidentes de una amistad que tiene raíces muy profundas, ¿no? Y que tiene esa enorme enseñanza que yo creo que en un ámbito como el de México, ¿no? En donde hemos reflexionado, ¿no? Donde la antropología en general ha sido poco reflexiva, poco abierta a la subjetividad, poco abierta al lenguaje literario, ¿no? Hay un campo para trabajar que es muy grande, un campo para plantearnos muchos de los temas con los que hemos venido trabajando de manera tradicional durante varias décadas. Y realmente creo que en ese sentido pues está abierta la invitación. Yo creo que no hay desperdicio y no es solamente cumplir con las formalidades, pero creo que vale mucho la pena acercarse a la obra de Sergio, y vale mucho la pena acercarse a la obra de Postler. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias primero a Postler por la obra que inspira la obra en este juego de autores especulares, etc. Muchas gracias a Sergio por la invitación y por el libro que finalmente tenemos por primera vez en su materialidad aquí, muy brillante y nuevo, muy bonito. Gracias por escribir un libro corto, no pedirnos hacer revisiones así, es muy corto pero bastante legible y es una muy buena introducción justamente a la obra de un autor que no es demasiado, o hasta ahorita no ha sido demasiado conocida en México. También gracias a Emiliano porque dijo muchas cosas que pues ya no las tengo que decir yo, pero sí los voy a decir de todos modos porque yo creo que hay una serie de apreciaciones que compartimos, quizás desde perspectivas un poco diferentes. Yo de hecho quiero empezar mis reflexiones, mis comentarios a partir de la reflexión, un poco en el espíritu de Postler, pensando en mi propia experiencia con su obra, porque ya tiene mucho tiempo. Yo estaba pensando justamente cuando estaba escribiendo, más que un texto, unas notas, pues ciertos momentos en mi carrera como antropóloga o como estudiante de antropología, que de alguna manera fueron formativos, ¿no? Y un primer momento, antes que siquiera empecé a estudiar antropología, yo era estudiante de teatro en la Universidad Brown en Estados Unidos, y de repente me acerco a un curso que se llamaba Teatro no Occidental. Y uno de los libros que nos dieron de leer en ese curso fue de un autor que se llama Richard Shepard, que está en Nueva York, y se llamaba Entre el teatro y la antropología. Y me prendió una luz que no tiene ni idea, como abandoné el teatro y me fui para la antropología, pero con todo ese bagaje artístico, teatral, y fue uno de esos libros que me cambió la vida, justamente porque me introdujo a la noción de performance, más que teatro, que tenía que ver con la relación entre lo lúdico y lo ritual, que me inició en la reflexión sobre quiénes somos y quiénes son nosotros y cómo nos movemos entre nosotros y los otros. Y me llevó a empezar a leer otros autores como Victor Turner, como Keats, como otros autores que ustedes conocen. Y eso fue un momento muy importante. El segundo momento, y eso nos acerca más a Postler, fue en el primer curso formal de antropología que fue en los famosos Anthropology 101 que se dan en las universidades de Estados Unidos, y una especie de, lo manejaron como un rito de paso, como una especie de, vamos a poner una cosa tan extraño, tan diferente, tan de los otros, a ver si aguantan para ser antropólogos. Y fue la película de Jean Bush, Los Metufou. Y para todos los alumnos de 18, 19, 20 años que jamás habían acercado a ninguna realidad tan distinta, quizás, ver esa película fue o enamorarnos de la otredad o decir de plano, eso no es para mí, ¿no? Había muchos que veían como ciertas escenas
que para esos chicos eran muy fuertes, de por ejemplo, hay gente poseída que come carne de perro y una serie de otras cosas y decían de plano, eso no. A mí me encantó, como pueden imaginar, y fue un segundo momento de decir, ah, sí, creo que esta carrera es para mí, me encantó esa película. No tenía quizá la capacidad crítica para entender su contexto todavía, pero ese juego entre el yo y el otro, y la parte de mimética del yo y el otro, me capturó. Y el tercer momento fue cuando yo estaba ahora sí estudiando la maestría en antropología en Texas. Y estamos hablando de mediados de los 90, estaba muy fuerte el debate o la discusión o lo que llegó a ser cierta hegemonía del grupo de writing culture, del grupo que inició lo que iba a ser después como la llamada corriente postmoderna en antropología. Pero teníamos varios la sensación de estar fascinados con ese grupo, pero la idea de que, bueno, están criticando mucho el textualismo, pero están cayendo en el mismo textualismo. ¿Quién está de veras haciendo cosas y no nada más hablando de hacer cosas o escribiendo acerca de hacer cosas? Y en ese momento llega un libro que no sé dónde lo puse, no lo traje, pero que se llamaba The Taste of Ethnographic Things. ¿Te acordarás de ese libro? Ese libro, The Taste of Ethnographic Things, el sabor de las cosas etnográficas, fue por fin ver una práctica, ver cómo se ponen en práctica esas ideas críticas, diferentes, alternativas para cómo hacer antropología. Y como venía de teatro y venía de todo ese intereses en el cuerpo y así, pues me quedó como aquí dicen, como anillo al dedo. Me encantó ese libro y fue una especie de modelo de la antropología que yo quería hacer. Que lo logré, pues yo creo que no, pero de todos modos sí me impactó bastante. Y después otros libros como el que sí encontré en mi biblioteca de la escuela, Embodying Colonial Memories, que justamente tiene que ver con este culto de posesión en África, representado por John Bush en la película que antes había visto. Y eso me lleva a una de las cuestiones que quisiera platicar a raíz del libro de Sergio y la obra de Paul, que es ¿por qué les encanta a los estudiantes? Sobre todo. Aquí en México es uno de los asuntos que creo que nos permite por fin tener como algo en español sobre Postoller, aunque nos faltan las traducciones al español de Postoller, que creo que es el segundo paso. Pero porque este tipo de antropología que ha sido bastante criticado, rechazado, no tomado en cuenta, no tomado en serio en México, y no sé si en el resto de Latinoamérica, pero por lo menos en México, sí les encanta a los estudiantes. Porque cuando doy clases de teoría antropológica, todos los chicos quedan fascinados con la noción, la posibilidad de ver la antropología del cuerpo, de los sentidos, de las emociones, las críticas a la representación, etc. Yo creo que por un lado hay que ver, y eso es una cosa que ya comentó Emiliano, ¿por qué en México no conocemos la obra de Postoller? Y yo creo que tiene que ver con una serie de cosas. Justamente no voy a decir pretensión, porque no creo que sea una pretensión, pero sí la noción de que la antropología es una ciencia, llamada ciencia social, a pesar del hecho de que CONACYT siempre nos tiene, creo, en humanidades, ¿no? Pero bueno, hay por ahí un debate interesante. Y si estamos haciendo ciencia, entonces las emociones, los sentimientos, el cuerpo, pues no queda dentro, ¿no? No es algo serio, no es algo que puede ser estudiado por una persona que se autonombra científico. Y por otro lado, también tiene que ver con, yo creo, una sensación de que hay tantos problemas en el país y la gente que estudiamos, como objeto de estudio, entre comillas, tiene tantos problemas que como pensar en la parte de las emociones es un poco un lujo y más bien tenemos que estar enfocados en otras cosas, como la economía, como la política, como reconocimiento por el Estado, como toda una serie de otras cuestiones. Y eso ha hecho que la antropología en México no haya vuelto la mirada, digamos, a otros asuntos que están considerados no tan serios, quizás.
Sin embargo, a los estudiantes, repito, es fácil. Creo que tiene que ver un poco con en qué momento están los estudiantes en sus vidas y en su relación con la disciplina. Están en una búsqueda existencial, pero también de formación disciplinar, de formación profesional. Hay una razón por la cual son muy atraídos al chamanismo y ese tipo de temas y a la cuestión de la reflexión, porque están en ese momento de reflexionar, justamente. Yo creo que muchos se van al chamanismo, se interesan por el chamanismo, puede ser por cuestiones de exoticismo, de romanticismo, pero yo creo que más bien tiene que ver con la noción de que la antropología nos puede curar a todos, ¿no? Existe una serie de males en nuestra sociedad y ¿dónde encontramos cierta respuesta? Pues en esos conocimientos, en esas prácticas de curación de otros grupos que parece haber encontrado otro tipo de solución a los problemas. Eso no es nada nuevo en la antropología, yo creo que Carlos Castañeda también lo estaba viendo así, y muchos otros. Entonces, la noción de para qué me sirve a mí la antropología, la posibilidad de pensar de uno mismo en relación con los demás. Yo recuerdo muy bien también que después de leer a Postoller, que en una clase mía, y otra autora, Katie Stewart, que no sé si la conoce, sí, que fue mi maestra, justamente, escribe súper bien y bonito, me dijo una alumna, ¿a poco podemos escribir así? Le dije, pues, no sé, puedes escribir así, porque no todos pueden escribir así. Hay habilidades muy particulares que tiene Paul, que tiene Katie, que tiene gente contada, realmente. Ese es un factor. También depende de quién es el director de tesis, ¿no? Porque no todos aceptan ese tipo de escritura. Entonces, esos dos factores es lo que le dije a la chava, pues, ¿quién es tu directora de tesis? En este caso, yo fui su directora de tesis, y me dice que sí, no hay problema, pero solamente se tienen las habilidades. Entonces, eso es un asunto. El hecho de que la antropología mexicana todavía no estos temas son nuevos todavía en la antropología mexicana, pero hay muchísimo interés de parte de los jóvenes en estudiar cuerpos, emociones, afectos, etc. Yo creo que el libro de Sergio nos da puntos de referencia para cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo bien. Entonces, esa es un poco ¿por qué no ha sido leído un Postoller en México y por qué debemos de leer un Postoller en México? Son básicamente los dos puntos a que quiero llegar. Y creo que hay una serie de asuntos que nos hace reflexionar, que es la parte filosófica quizás de la obra de Paul, que son preguntas que nos hemos hecho mucho en la antropología, porque tiene que ver con la noción, por ejemplo, de la alteridad, que es desde principios de la antropología como que el asunto de la antropología. Hasta algunos dicen que antropología es la ciencia o el estudio de la alteridad. A lo mejor lo podría cuestionar un poco, a ver cuánto estamos fetichizando la alteridad de nuestra disciplina, pero creo que hay unas preguntas muy serias y muy importantes que la obra de Paul, a través de la obra de Sergio, nos hace pensar. ¿Qué significa realmente aceptar la realidad de los otros? No nada más describir, narrar, interpretar, sino de veras decir, existe esa realidad y es así y lo acepto. Eso es complicado, es difícil porque nos llega justamente a pensar en los límites de lo racional, ¿no? Yo creo que es una búsqueda que Paul mismo, según Sergio, ha hecho toda la vida, ¿no? Mover desde una perspectiva de cómo encontrar el porqué de las cosas, ¿no? A otro tipo de acercamiento a realidades con lógicas distintas y racionalidades distintas. Y lo hace a través de la fenomenología, que creo que es un acierto, es una cosa muy interesante que poco se ha trabajado en México. Yo creo que la UAM, de hecho, es uno de los pocos lugares donde se ha tomado en serio antropología de la experiencia, ¿no? Y a través del empiricismo radical, a través de esa noción de que hay múltiples percepciones,
Hay muchas materialidades sensuales, hay muchas realidades, ¿no? Pero no cae, eso es todo lo lindo de Paul, creo, no cae en un relativismo total, no cae en esa noción de alteridad radical en que los otros son tan otros que no tenemos ninguna forma de acercarnos a ellos. Porque sí lo hacen, y lo hacen muy bien, y lo hacen de una forma bastante interesante. Y estaba pensando justamente, no quiero meterme en debates de nuevo, que creo que ya tuvieron. Mejor no digo nada, pero bueno, sí voy a decir una cosa. Se me hace que algunas de las corrientes más nuevas en antropología justamente es lo que hacen, justamente caen en una alteridad radical y que dicen que la mente del otro, la realidad del otro, es absolutamente y radicalmente y totalmente distinta a la mía. Así que no lo puedo criticar, no puedo tener diálogo, no me puedo acercar, ¿no? Esto se me hace un problema, de hecho, bastante grande. Y lo interesante de Paul es ese movimiento, justamente la noción de estar entre dos mundos, no aquel mundo por allá y el mundo por acá, ¿no? Que sí hay diálogo posible, sí hay tensiones, sí hay conflictos, sí hay fricciones, pero se puede acercar, ¿no? a esas realidades y tomarlas en serio. Bueno, entonces, pues esas son las cosas que yo quisiera comentar y quizás discutir. Pienso que hay una cosa, hay mucho que se puede criticar de muchos autores que se consideran más humanistas que científicos, pero tengo que decir que esos son los autores que recordamos, esos son sus narraciones y sus interpretaciones y lo que ellos dicen y cómo escriben. La poética del humanismo antropológico es el que nos queda en la mente y que nos hace seguir pensando, mucho más que quizás otros antropólogos más serios, ¿no? Bueno, ahí lo voy a dejar y nada más me queda de nuevo agradecer a los dos autores, a Emiliano y a Antonio y al público por estarme escuchando. Muchísimas gracias, Anne. Y ahora le daremos la palabra al autor del libro, Sergio González Varela. Me atrevo a lanzar una pregunta para ver si además de lo que tenías pensado nos puedes aclarar o dar la pista de cuáles son los sentidos o los aspectos en los que te parece que la antropología de Paul Stoller es una antropología radical. Ok, bueno, muy buena pregunta, claro. Bueno, uno de los elementos clave que yo considero radical y que se habla mucho hoy en día es metodológicamente, ¿no? Cómo Paul Stoller metodológicamente hace su trabajo de campo en Níger sobre el tema de la brujería, sobre la hechicería Songhai, y que no es nada más lo que siempre se nos ha dicho en la escuela de antropología de vea, observa, participa, pero no participas tanto, ¿no? O sea, no te metas tanto, no te ensucies tanto, o sea, trata de ver, sí que tan cerca puedes llegar, pero siempre guardando estas respectivas distancias, pues, ¿no? Y en el aspecto metodológico, la decisión personal de Paul y hasta de destino fue de pasar de ser un observador participante a ser un participante del mundo de la hechicería Songhai, ¿no? Y someterse a un proceso de aprendizaje por 17 años con uno de los hechiceros más famosos y más poderosos de la cultura Songhai, en Níger, ¿no? Y esta decisión es radical porque pues trae muchas consecuencias en su vida personal y en su vida académica. Y ese es su primer punto, que es radical porque se mete eso. Y en otro sentido también es radical porque en su sentido ya más antropológico, en lo que viene después, de lo que quiero hablar un poquito, es que nosotros conocemos mucho las reflexiones del llamado posmodernismo en la antropología norteamericana de los 80, de los 90. Conocemos la obra de Cliff, de James Clifford, de Clifford Geer, de Marcus and Fisher. Digamos, conocemos de las reflexiones sobre digamos, esta crítica, este movimiento crítico de la antropología y de la escritura etnográfica. Pero curiosamente, mientras todos estos autores están discutiendo las maneras de cómo hacer antropología de forma novedosa,
más original, más creativa. Al mismo tiempo que ellos están discutiendo y se están publicando, Paul lo está haciendo. Entonces se discute, Paul lo lleva a cabo, sobre todo en sus primeros 2 libros, en Sorcery Shadow y en Fusion of the World, que es su libro etnográfico clásico sobre la posesión. Entonces digo, wow, es interesante ver cómo estos amigos están discutiendo sobre ese giro que en ese entonces era radical, de cómo escribir de otra manera nuestras etnografías. Y Paul, precisamente en esos años, lo hace, pues lo lleva a cabo, sin meterse en discusiones teóricas al respecto. Esa es quizá una de las razones por las cuales no se conoce mucho la obra de Paul Stoller a este nivel teórico, porque él se preocupó más por llevarlo a cabo, ¿no? Obviamente tiene toda esa influencia de estos autores, pero entre los varios libros va procesando, junto con su experiencia radical de la campo, y lo va poniendo en práctica. Eso es lo que me gusta, y ese libro sí es radical. Entonces, y sigue siendo radical, pero yo creo que en la manera en cómo él escribe sus libros, ¿no? Son libros, a excepción de quizás tal vez bueno, son libros muy canónicos, súper tradicionales de antropología, que uno no creería que es el mismo autor de eso que hizo el Shadow, el son libros radicalmente diferentes. Uno súper experimentado, y uno que pudo haber sido escrito por cualquier antropólogo, súper científica, súper, digamos, mitológicamente sí cerrado el tema. Es un tema sobre la relación entre la percepción espiritual y la historia de la política y la memoria. Pero digamos, la manera como él va escribiendo sus libros posteriores y novelas, así que sea. Yo pienso que es una manera radical de pensar y de hacer la psicología. Y bueno, ya, y sobre estos temas, pues sí, en el año 2014, cuando conocí a Paul en España, se me ocurrió, tipo, oye, que les dije así, que triste que en México se conozca muy poco tu obra, le dije a Paul, que mala suerte que muchos estudiantes y antropólogos no tengamos tanto acceso a, ya ni se diga a traducciones, sino a los libros como tal en inglés para leerlos, ¿no? Entonces es un poco más fácil, pero digamos, no se conoce mucho. Yo creo que será muy importante que la gente dedicada a antropología y a ciencias afines, pues conociera tu obra, ¿no? Si le dije a Paul, por azares del destino, no sé qué, gané una beca para Fulbright para hacer un proyecto de no, concursé y la gané, no sé qué, pero digamos, para hacer una estancia de investigación por un año, para aprovechar mi sabático ahí en Westchester con Paul, le planteé un proyecto. Mi proyecto inicial era hacer una traducción de uno de sus libros, hacia como que cobraba más sentido traducir uno de sus grandes libros, ver cómo publicarlo, pero pues ahí uno se mete en el problema de que pues, uno puede hacer la traducción, que es bastante complicada también, y después ¿qué? Porque uno tiene que pagar los derechos, convencer a una editorial en México, en Latinoamérica, que quiera pagar los derechos de la obra de Paul Stoller en inglés, y a veces no es tan sencillo, y también es un trabajo que me iba a llevar mucho más de un año traducir una obra de Paul Stoller. Entonces al final acordé con el proyecto de, bueno, si no puedo traducir la obra de Paul Stoller, pues voy a tratar por lo menos de traducir un texto de Paul Stoller que pueda salir, y un libro sobre Paul Stoller si me da el tiempo. Entonces poco a poco así empecé a armar el proyecto. Digo, la estancia en Westchester University fue fantástica. Conocí a Paul más a detalle, dimos un curso juntos sobre hechicería, antropología de la religión, y poco a poco pues, nos veíamos para el lunch, para platicar, y poco a poco fue otra forma de conocer a Paul Stoller diferente de los libros, pues, ¿no? Entonces me di cuenta que en persona él era impresionante, ¿no? Todo lo que como persona lo que vale Paul Stoller, su generosidad para apoyarnos a mi esposa, a mi hija y a mí en nuestra estancia de investigación, su apoyo total para entrevistarlo, para platicar sobre cosas que iban surgiendo en el libro, su apoyo y su esfuerzo de repente de aventarse a medio leerlo, a medida lo posible, el borrador del libro. Entonces así surgió varias cosas sobre el libro, o sea, sí lo leyó. Entonces más o menos fue interesante ver todo eso, y precisamente
realmente la motivación como para escribir el libro, aparte del interés de que la gente en Latinoamérica pudiera acercarse introductoriamente a la obra de Paul Stoller, porque se ha escrito muchísimo, tiene más de 14 libros, 3 novelas entre ellas, entonces pues toma tiempo ir leyendo sus libros y son muy diferentes uno de otro, y bueno, gracias a Dios pude más o menos revisar a detalle sus obras, y también gente que critica también a Paul Stoller, porque no tiene críticos. Hubieran ustedes leído una de las reseñas de su libro más famoso, Sorcery Shadow, hecho por un antropólogo de apellido Biedelman, y Biedelman, I'm not talking about the book review that Biedelman wrote about Sorcery Shadow. Es devastador, o sea, chequenme, así lo digo para que vean que no es tan sencillo aventarse este viaje radical. Este señor le dice a Paul Stoller que primero condena a la University of Chicago Press de publicar semejante libro. Después dice que es un libro que es cero etnografía, que prácticamente dice es una especie de libro voyerístico, ¿no? Así que no se preocupa por nada de la cultura zonal, sino prácticamente es una invención de historias del propio autor, y no sé qué, ¿no? Durísimo, ¿no? Y por ahí más o menos van las otras críticas de otros autores que sobre todo trabajan, por ejemplo, en el área, ¿no? Pero bueno, al final uno se da cuenta, bueno, y pese a eso, ese primer libro de Paul Stoller sigue siendo, como él mismo dijo, un bestseller de la antropología, pues porque no va a ser es su historia de cómo él se vio inmerso en el mundo de la hechicería Sondheim, y es impresionante, es padrísimo, ¿no? Y quizás sería un libro que se quisiera traducir al español en México, pues vamos a ser un éxito en todos sentidos. Y bueno, dije, bueno, pues que se dé este libro, introductorio a la obra de Paul Stoller también, y que sirvió también de modo para que la gente se vaya interesando y vaya leyendo sus aportaciones teóricas, metodológicas, sus nuevos desafíos que él mismo se ha puesto. Las novelas de Paul Stoller también son muy buenas, o sea, si bien es otro género muy diferente, su última novela es un regreso a los temas que él estudió tradicionalmente en Níger, ¿no? O sea, se lo recomiendo, la novela se lee también rapidísimo, muy fluida, muy, digamos, Paul Stoller tiene esta capacidad de meternos en su narrativa, y si lo hace a nivel verbal, lo hemos visto los que lo conocemos, los que hemos tomado el curso, de cómo nos mete dentro de lo que nos está contando, a nivel de escritura es todavía mucho más poderoso, pues, ¿no? Y al final yo creo que me quedo con algo que dice Paul muy bien, que algo importante de la antropología siempre cuando queremos escribir o hacer algo o meternos a un proyecto de investigación es ver si, es como decía Paul, o sea, es decir, si hay una buena historia, seguirla y contarla, ¿no? Y la antropología, los libros de Paul Stoller, la experiencia etnográfica de Paul Stoller es una historia digna de ser contada en la antropología. Es una muy buena historia y que nos mete a ese nos cuestiona, ¿no? Esas certezas del mundo en que vivimos o de los mundos en que de repente los antropólogos transitamos por razones de trabajo, pues, ¿no? Y ahí yo creo que radica el valor de Paul Stoller, ¿no? En que su misma obra es una muy buena historia de la antropología, sobre todo para aquellos que trabajamos, por ejemplo, en rituales y religión, donde a veces, por cuestiones de principio, a veces en estos contextos, si uno no es iniciado, el acceso es muy limitado, ¿sí? Porque te dicen, no, que bien que tú vienes, que platicas y todo, pero hasta aquí ya no te podemos decir más porque esto ya es solo para gente que realmente se toma esto en serio, ¿sí? Entonces ustedes ven de repente que los grandes intelectuales o antropólogos, por ejemplo, del candomblé en Brasil o de las religiones afrocubanas, no nada más son antropólogos estudiosos del tema, sino también son iniciados, son gente que ha aprendido y que lleva 20, 30 años trabajando, no nada más como antropólogos, sino con cargos dentro de los grupos, ¿no? Decisiones propias, pero también que el ámbito de la antropología, la religión y el ritual lo hace, como yo siento practicante de capoeira por más de 15 años. Y que es también una forma de poder acceder a otro tipo de relación con las personas con las que uno interactúa. Y eso realmente yo lo tomo por inspiración la obra de Paul Stoller.
yo no me metía al asunto de hechicería, pero sí asuntos de práctica, de performance practicante, porque no soy antropólogo, pero al mismo tiempo soy practicante de capoeira, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso escribo y esto es más o menos como he hecho mi carrera, pues, ¿no? Y es un tipo de, no soy el único, pero es como el tipo de observación participante que yo sigo, pues, de experimentación. Es decir, vamos a ver qué tan cerca podemos llegar y rescatarnos dentro de ese proceso, pues, para terminar nuestras tesis, nuestro doctorado, nuestro libro, lo que sea, porque pues, también ese propio libro, ese propio mundo te puede comer, ¿no? Te puede engullir, y como diría Octavio Paz a la obra, en el prólogo a la obra de Castaneda, ahí sí sería el triunfo de la magia o de la hechicería sobre la antropología, porque si uno dice, no, ya me voy a dejar a esto, ya no empiezo a hacer antropología, pues no, ya estoy muy metido en esto, ya no puedo distanciarme, ya no puedo salir. Y algo interesante en la obra de Paul y de los antropólogos también es encontrar esa manera de, sí, meterse de lleno, pero al mismo tiempo tratar de rescatarnos y dedicarnos a ver cómo abordamos todo esto antropológicamente, ¿no? Y eso es un desafío, vivir entre mundos es un desafío. Y bueno, eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Paul Stoller, yo también quisiera contar unas pequeñas historias. Yo conocí por primera vez el trabajo de Paul Stoller cuando era estudiante de antropología visual, y conocimos la obra del gran padre del cine etnográfico, Jean Rouch, y como todos mis compañeros quedamos absolutamente maravillados y fascinados. Queríamos aprenderlo todo, ver todas las películas, y nuestro profesor Paul Henry nos dio el libro de Paul Stoller, de Cinematic View, y nos dijo que era el mejor recuento del trabajo etnográfico y cinematográfico de Jean Rouch. Ese fue mi primer contacto con Paul Stoller. Después, años más tarde, cuando empecé a interesarme en los estudios sobre los sentidos, la antropología sensorial, me encontré otro libro de Paul Stoller que también me reveló la profundidad y la complejidad del tema de los sentidos, que es The Taste of Ethnographic Things. También fue una enorme revelación. Y después, casualmente, estaba también yo en este congreso en Estonia, donde me reencontré con Sergio después de muchos años de no vernos, y los dos fuimos a escuchar una conferencia de Paul Stoller, que estaba ahí, una excelente conferencia, un poco biográfica, autobiográfica, donde mezclaba muchos tipos de sabiduría sobre Jean Rouch, un poco sobre la enfermedad, sobre la salud, y recuerdo que salimos los dos muy entusiasmados, muy decepcionados de otras conferencias que también esperábamos. Teníamos mucha expectativa y que nos decepcionaron mucho, pero Paul Stoller nos hizo la noche, ¿no? Y estábamos después en un bar tomando unas cervezas con otros amigos latinoamericanos y vimos que Paul Stoller estaba sentado ahí en una mesa de junto. Y Sergio dijo, vamos a conocerlo, a saludarlo. Y yo dije, no, seguro no nos va a pelar, no nos va a saludar. Y entonces yo dije a Sergio, pues vas. Fue Sergio, y vi cómo se saludaron por primera vez. Y se quedaron platicando un buen rato. Y yo dije, bueno, pues entonces parece que sí es accesible, parece que sí es muy amable, Paul Stoller. Y bueno, pues ahí nos fuimos, y después con mucha sorpresa y alegría vi que continuaba esta relación entre Paul y Sergio. Después Sergio me platicó que se iba a Westchester a trabajar con él, y ahí creo que surgió la primera semilla de plan de traer a Paul Stoller a México. Y bueno, pues de ahí hasta estar sentados en esta mesa presentando el libro, pues han transcurrido muchas cosas. Yo agradezco mucho la aparición de este libro, que no solamente es una gran aportación para México, para el mundo de habla hispana, para dar a conocer y hacer accesible la obra de Paul Stoller, sino que además es una reflexión integral sobre toda la trayectoria y toda la temática que ha hecho Paul Stoller, no solo en español, sino en inglés y cualquier otra lengua. Así que es una enorme aportación, y bueno, pues nuevamente agradecer a Paul Stoller la generosidad de haber aceptado la invitación a venir a México.